por lo cual el miedo, pues no es que lo justifique, pero de alguna otra forma, pues existe en nosotros por alguna razón que es, como ya lo mencioné, principalmente por un método de cuidarnos y de sobrevivir y de tener una supervivencia como seres humanos, como seres vivos. Ahora, cuando lo llevo al mundo empresarial y nace este podcast, este capítulo, de miedo en los negocios o miedo con tu jefe o miedo porque no tenga un buen resultado, la pregunta es ¿por qué? El planeta necesita en el presente y futuro líderes extraordinarios que tomen iniciativa y enfrenten con gran capacidad, valores e inteligencia los desafíos que enfrentamos a nivel global. Líderes 2050 es un movimiento creado por Ricardo Enríquez Duarte que busca una revolución acelerada, profundamente analizada y altamente calificada de liderazgo necesario hoy y para las próximas 3 décadas. Hola, ¿qué tal, líderes 2050? Un nuevo capítulo de este podcast que nació hace un año y que hoy se escucha en 42 países. Son datos que nos dio Spotify. Y bueno, estamos en Apple Music, en Amazon Music, en Google Podcast, en Deezer, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en casi todas las redes sociales estamos presentes. Y pues nada más que agradecerles por todo el apoyo de compartir, de comentar, de siempre estar pendientes y de seguirnos y claramente mandarle esto a más personas que al final es para eso el objetivo principal, ayudar a que creamos y a construyamos mejores líderes en México y en Latinoamérica y en todo habla hispana. Vamos a arrancar con un nuevo capítulo el día de hoy. Es miedo en el liderazgo o miedo cuando estás en general en el mundo corporativo. Y quise tocar este tema porque parte de tener muchos coaches, yo soy coach, como ustedes lo saben, aparte de tener otros negocios, me encanta ayudar a la gente y he tenido muchas experiencias con coaches, obviamente sin decir nombres, de este tema tan común que es el miedo. Y quiero profundizar un poco del miedo y del tema, vamos a deshebrar más allá para entrar más profundo y entender qué realmente pasa. Y es miedo a la autoridad, miedo a qué. O miedo al mismo líder, miedo a perder, miedo a ser vulnerado, miedo a qué y por qué y cómo darle la vuelta. Bueno, como saben, muchísimas gracias por mandarnos sus comentarios a todo el equipo que conformamos Líderes 2050. Créanme que los checamos, les contestamos y estamos muy orgullosos y agradecidos de todo el apoyo que hemos tenido. Muchas empresas, de repente me he encontrado en la calle gente y me dicen, Ricardo, te conocí porque mi director general o mi CEO nos puso tu video en tal junta o en tal convención y yo de broma les digo, bueno, nos van a pasar regalías esos CEOs y directores generales, pero obviamente lo digo de broma, broma en broma, pero no, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto que lo hagan, créanme, y que aporte valor, que es el principal objetivo, y más hoy en un mundo de redes sociales donde encontramos todo tipo de contenido. Y sí, estoy seguro que al final hay que nutrirnos de información que nos agregue, que nos sume, que nos haga más grandes, más fuertes, que nos haga crecer y que nos rete. Y ese es el objetivo principal. Si en algún momento algo no les late o algo dicen, Ricardo, esto no estuvo bien argumentado o no me gustó, bueno, yo estoy muy abierto a escuchar y pues, ¿por qué no? Darle la vuelta en algún momento, en otro podcast. Si me equivoqué, también se vale que me lo digan y yo muy contento de reconocer el error y cambiarlo, si es necesario y lo amerita. Pues bueno, vamos a arrancar con este podcast que me encanta el tema. Por cierto, como saben, yo estoy estudiando neurociencias y el cerebro es un mundo ahí que no se ha explorado al 100%. Cada vez más la tecnología y ahora con inteligencia artificial ha hecho que retemos e investiguemos más al cerebro humano y a mí es un tema que me enloquece. Claramente no es fácil y pues me tengo que meter porque no está tan sencilla la pues la teoría y o el conocimiento, o los estudios y sobre todo para entender muy bien al cerebro, pues hay que aprenderlo en inglés, no porque el español no sea bueno, pero sí hay muchos estudios de universidades de prestigio que te dan información muy clave del cerebro. Y no me voy a meter mucho porque no es el objetivo tanto, pero sí quiero empezar, ¿dónde nace el miedo en el ser humano?
El cerebro humano, como lo sabemos, tiene tres partes, ya están muy estudiadas, claramente tiene más, pero las más importantes es el cerebro viejo, el cerebro medio y el cerebro nuevo, por así llamarlo, que el primero es el encéfalo, mesencéfalo y la neocorteza, la corteza que está, el lóbulo prefrontal, etcétera. Y el miedo se produce en su mayoría, porque como sabemos el cerebro tiene varias funciones, yo siempre lo hago la analogía como varios foquitos que detonan ciertas capacidades que tenemos en el cuerpo y es en la amígdala donde se produce todo lo que pasa alrededor del miedo y tiene que ver con la supervivencia del ser humano ante lo desconocido, ante el peligro. Entonces el cerebro te alerta o te cuida o te protege. Y van a decir, bueno, ¿y eso de qué importa cuando hablamos de liderazgo y en empresas? Bueno, porque todos somos seres humanos y todo parte de algo fisiológico, de algo biológico, de algo incluso antropológico, sociológico, y vamos entrando en diversas capas del ser humano, por lo cual el miedo, pues no es que lo justifique, pero de alguna otra forma, pues existe en nosotros por alguna razón que es, como ya lo mencioné, principalmente por un método de cuidarnos y de sobrevivir y de tener una supervivencia como seres humanos, como seres vivos. Ahora, cuando lo llevo al mundo empresarial y nace este podcast, este capítulo, de miedo en los negocios o miedo con tu jefe o miedo porque no tenga un buen resultado, la pregunta es ¿por qué? Como les mencioné, yo tengo muchos coaches, mucha gente que me ha pedido apoyo, incluso en las redes sociales me piden consejos o me cuentan historias y mucho tiene que ver con el miedo. Y cuando rasco un poco más e investigo cuál es la principal razón, me dicen, Ricardo, es que yo me siento mal como mujer. Por ejemplo, eso es muy común porque voy a presentar con hombres millonarios y con líderes directivos y que tuvieron estudios en el extranjero y que tienen mucho dinero y que saben muchísimo y bla, 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 bla. Y me da miedo estar frente a ellos porque yo apenas acabé mi carrera y soy mujer. Eso me pasa mucho con el tema de género. Ese es un ejemplo. Otro me pasa muy común de, oye, me da miedo a presentar, me da miedo estar frente a alguien más poderoso o más, con más autoridad, más arriba de mí, y entonces viene de nuevo el miedo. Y así sucesivamente tengo muchos ejemplos donde al final es miedo, miedo, miedo. Y entonces me pongo a analizar y a conocer a las personas, sobre todo mujeres, porque sí quiero enfocar mucho este podcast, no solo a mujeres, pero tiene mucho que ver sobre todo cuando están con hombres o ante la autoridad, que repito, ha sido un común denominador que me pasa y que me preguntan, ¿cómo le hago, Ricardo, para darle la vuelta? Y lo primero que yo les pregunto es, ¿exactamente miedo a qué tienes? Y no me saben contestar. Yo le digo, ¿es miedo a qué? ¿A que seas vulnerable y que la gente se dé cuenta que no sabes? ¿Es miedo a que vean que te falta conocimiento? ¿Es miedo a qué? ¿A que se burlen de ti? ¿Miedo a no saber lograr o no obtener el resultado? ¿O miedo a perder tu trabajo, que es lo más profundo? ¿Miedo a perder dinero? ¿Miedo a perder estatus? ¿A qué es? Y cuando lo analizo y voy llegando cada vez más profundo con estas personas y en general en mi experiencia, en mi carrera, me doy cuenta que es miedo a perder el trabajo. Es miedo a seguir aportando a mi familia y que yo pierda un puesto, sobre todo cuando eres empleado, o que pierda mi empresa y que entonces pues, ya no tenga lana para que yo pueda seguir manteniendo a los míos o a mí mismo, etcétera. Alguien puede decir difiero, se vale, pero la realidad es que es un común denominador ya más profundo que va más allá del miedo a exponerse o a que te dé vergüenza que vean que tú no sabes algo. Es muy común cuando a alguien le da miedo las cámaras, estar frente a un público, hablar, presentar, etcétera, o hablar en inglés, en otro idioma y que no son expertos. Entonces da miedo, miedo, miedo. Y cuando les hago esta pregunta es ¿realmente a qué le tienes miedo? Y ya cuando empezamos a conversar, me dicen, no, pues es que sí, me da miedo a que me corran, me da miedo a que la última calificación o lo último que pase es que no esté bien posicionado y piensen que no soy lo suficientemente capaz de estar en este puesto y me reemplacen. Y ahí es donde yo entro con un debate y donde yo tengo que ayudar a la gente y para eso estoy aquí frente a ustedes. Y yo les digo, sobre todo mujeres, es piensa que con la persona que vas a estar enfrente, sobre todo un hombre millonario, como tú me lo acabas de describir, o un alto ejecutivo, directivo, que trae maestrías de no sé dónde, no sé cuántas carreras, no sé cuánta experiencia, éxito, empresas, etcétera, pues no deja de ser un ser vivo humano que tiene problemas,
un ser humano que tiene miedos, un ser humano que tiene inseguridades. Y así como tú lo veas, créeme que él también o ella van a tener problemas y van a tener cosas por las cuales también sean vulnerables. Y ahí lo primero que yo les recomiendo es, primero quítate la cachucha de ser la víctima. Quítate la cachucha de pensar que solamente tú eres la persona que tiene menos características o menos puntos o habilidades o capacidades que los demás. ¿Por qué? Porque otra vez, todos tenemos oportunidades y todos tenemos fortalezas. Y cuando yo les quiero dar un consejo, y aquí va para sobre todo mujeres o personas que se sienten vulnerables o con muchas inseguridades, es, debes de tener una fortaleza sí o sí al tener vida. Y alguien puede decir, bueno, yo no la sé. Bueno, tu primer problema que hay que resolver es cuál es tu principal fortaleza. Y esa fortaleza, con eso créeme que vas a poder debatir, vas a poder estar frente a cualquier persona. Alguien me lo ha realmente, pues eso, debatido y me ha dicho, Ricardo, pues no estoy de acuerdo porque no te entiendo muy bien a qué te refieres. Bueno, te voy a dar un ejemplo. La mayoría de las mujeres, y digo mayoría, y no solo mujeres, hombres, pero sí se da más en mujeres, y ojo, hombres, no se me vayan a sentir, porque no va para ustedes y no es generalizable, pero son muy éticas. Son un ejemplo de ética y de hacer las cosas bien, de hacer las cosas derechas. Y ahí es donde yo les digo, no puedes tener una maestría en Harvard, ok, te la compro. No tienes tu maestría en el ITAM o en el IPADE, estoy de acuerdo. O en una universidad de prestigio en México o en el extranjero. Quizá no tienes tantos millones en la cuenta. Quizá sí, acabas de venir de ser mamá y no tienes tanta experiencia, y no tienes tanta fuerza, y no tienes tanta presencia. Lo compro, que también hay muchas mujeres y hombres que lo tienen. Pero si esa es tu inseguridad, y eres una persona ética, créeme, y otra vez no le voy a tirar a ciertos empresarios o a directivos, pero créanme que es muy común que haya en esos niveles mucha falta de ética. Con eso tú agárrate cuando estés frente a estos altos directivos, colmilludos, empresarios, tiburones, como le quieras llamar, y plántate como una persona recta, ética, íntegra, que no se va a prestar a la corrupción o a hacer cosas malas que parecen buenas, y créeme que esas personas se van a dar cuenta, y con eso tú vas a poder jugar en una negociación, en una plática, y no a fuerza vas a tener que ser lo suficientemente experto en conocimiento técnico para que puedas confrontar o estar al tiro o al nivel o al tamaño de estas personas que vas a tener enfrente. Siempre encuentra una oportunidad con el interlocutor que tienes enfrente y agárrate. Claramente yo les puedo enseñar más en la academia como coach, con mi empresa, con Give Group, y hay muchos elementos para desarmar a una persona que tienes frente, tanto con lenguaje corporal, con la mirada, dándote cuenta y leyendo la situación, leyendo a la persona en segundos. Tienes que darte cuenta para poder tú armarte y entonces estar al mismo nivel de una conversación por la cual a ti te cuesta trabajo estar en ese momento. Y poco a poco es un proceso, tampoco es una fórmula mágica y ya, ay Ricardo, entonces con eso mañana lo aplico, entonces ya voy a poder estar frente a Carlos Slim o a no sé quién. Bueno, es gente muy trabajada, es gente muy capaz y sobre todo muy experimentada y que tienen un colmillo que es astucia, ¿no? Llevado a un concepto mucho más sencillo de entender para aquellas personas que no son mexicanas y que no tienen este concepto tan claro, pues básicamente la gente con mucha sabiduría, que está muy recorrida, que tiene mucha experiencia, muchos años de vida, pues sí, es personas que se les conoce como gente muy colmilluda. Y esa gente va más allá de lo técnico. Esa gente te leyó en 3, 4 segundos y ya saben lo que te duele, que eso es mucho mi chamba. De repente me han buscado amigos o amigas y ni eso ni me hace creer más o menos, pero yo sé que es una fortaleza y me dicen, Ricardo, pues acabo de conocer a alguien, quiero ver si es buena persona o si va a entrar a mi equipo o no, dame tu feedback, los invitamos a comer o me presentan a las personas y yo en 2, 3 segundos tengo que leer todo lo que yo veo en esa persona y créanme que me doy cuenta de mucho, manos, uñas, zapatos, limpieza, disciplina, forma de pararse, forma de hablar, quién toma el liderazgo de la sesión en el restaurante, en la cafetería, qué tanto aprieta la mano, no ve a los ojos, quién empezó, quién se dio, quién es caballero, bla, 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 bla. Todo suma para darte cuenta por dónde tú le vas a llegar a esa persona y que no te vaya a impactar en ese miedo de lo cual tú te sientas vulnerable. Ahora, hay otra parte, una vez que tú ya leíste la situación o la gente o la persona que tienes enfrente,
Es importante que tú estés consciente, y eso como ven ustedes y lo saben, yo siempre voy a hablar de ese tema de conciencia cuando hablamos de liderazgo o alto liderazgo, porque tienes que estar presente de qué está pasando en tu cuerpo a nivel fisiológico cuando sientes miedo. Y eso, tranquilizarlo. Claramente para eso hay un episodio en la Academia de Líderes 2050 que les ayudo a darle la vuelta a este tema, pero es muy importante cuando estés frente a una problemática, frente a una situación o frente a una persona de muy alto nivel que te impone, su presencia te da miedo literal o que te da preocupación por verte vulnerable, que tú te observes en dónde estás sintiendo, en qué parte del cuerpo ese miedo, dónde se está representando y mentalmente controlarlo. Respirar, caminar, tomar agua, relajarte y decir, esto es pasajero y tarde o temprano se va a quitar y yo tengo que darle la vuelta para que la otra persona no se dé cuenta. Otra vez, esto es un proceso, no está tan fácil. No es nada más como que ahorita, ay, voy a seguir eso, entonces mañana le doy la vuelta. Hay que conocerte. Yo tendría que conocer tus vulnerabilidades, tus oportunidades, y no a todos se les va a dar la vuelta, me queda clarísimo, pero al menos a lo que más te minimiza y te puede hacer inferior o te pueda sentir más débil o vulnerable, a eso sí hay que darle la vuelta y hay que saber cómo hacerlo. Básicamente el tema de miedo también tiene que ver con hacer lo correcto. Cuando tú tienes miedo y no le sabes a todo, piensa, ¿qué tendría que hacer una persona ética, derecha y una persona que yo admiro, un gran líder en este momento? Y tendrías que replicar y hacer lo correcto, no hacer una decisión equivocada, emocional. Y no estoy diciendo que las emociones hay que reprimirlas, pero hay que saberlas manejar. Hay por ahí un dicho que dice, las emociones hay que, esa energía, revirarla, porque no la puedes limitar y no la puedes contener siempre, pero sí la puedes llevar a otro lugar. Puedes ocupar esa energía para llevarla a otro movimiento de tu cuerpo, a otra expresión. No lo voy a explicar ahorita tan fácil porque requiere todo un tema, quizá un episodio completo. De hecho, es un capítulo, un módulo en la Academia de Líderes 2050. Y por último, algo importante cuando hablamos de miedo, pues yo les puedo decir lo que quieran, les puedo dar tips, les puedo dar muchos elementos que ojalá les funcionen, pero lo importante es que tú tomes una decisión si quieres o no quieres estar frente a cualquier persona y plantarte y decirte mentalmente, yo le puedo dar la vuelta a él, a ella o a quien sea, porque quiero salir adelante, porque quiero crecer y porque voy a lograr mi objetivo. Y eso es muy importante. Y la otra es reconocer que todos, como ya lo mencioné, todos tenemos miedos, todos tenemos vulnerabilidades. Y es importante declararlo siempre para que tú veas que el otro, el que tienes enfrente, no es mayor o menor que tú. Todos tenemos algo superior o inferior. Al final somos seres humanos, pero hay que saber manejar, sobre todo a ti, cuando hablamos de miedo. El otro, que se maneje el mismo. Y si te tratan de intimidar o te hacen evidentes tus debilidades, bueno, ya es otro tema, habría que manejarlo y saber si te están haciendo una intención negativa de lastimarte. Y yo ahí lo que les diría es, si se están pasando la raya y se meten con tu persona, no con el profesionista, sino con la persona, pues sí que poner un alto y no permitir que te lastimen. Pero si lo que te están diciendo es con el profesionista, yo te diría, pues escucha. Si una persona te lo dice, puedes dudar. Si dos personas te lo dicen, puede ser mentira, puede ser verdad. Pero si te lo dicen tres personas o más, yo te diría, hay que escucharlo. Muchas gracias, Líderes 2050, por otro capítulo, por otro episodio más. Yo soy Ricardo Enríquez Duarte. Espero te funcione esto. Para mí es muy importante que tú crezcas en tu empresa, en tu organización, como empresario. Tenemos muchísimos seguidores de todos los niveles, desde gente operativa, muchísimos directivos, muchos dueños de empresa que me ha sorprendido, que de repente me conocen en algún lugar y que me siguen, que nos siguen como equipo de Líderes 2050. Y bueno, yo les agradezco de corazón todo lo que han hecho. Gracias por compartir, gracias por ayudarnos a llevar a este podcast a un lugar más alto, que créanme que claro que nos ayuda a todo el equipo que trabajamos aquí, pues porque sí, nos apoya a que nos dé más trabajo, más visibilidad, más exposición, pero también es para ustedes, que es lo más importante, que ustedes aprendan y de una forma práctica, de una forma realista, que es la esencia de Líderes 2050. Mucho de mi experiencia sí, pero estoy consciente que no todo lo que yo les diga les va a funcionar exactamente igual, porque yo puedo tener ciertas características, otras debilidades y ustedes también en viceversa. Pero al final de lo que se trata es de que podamos sumar y de que tomen los elementos que más les funcionen para que ustedes los apropien y tomen las mejores decisiones. Y ojo con lo último, que es
y lo quiero reforzar, es una decisión personal de qué tanto el miedo te va a lastimar o te va a dañar o qué tanto tú vas a poder manejar ese miedo. Y encantado en apoyar y en aconsejar, o si quieren ya un coaching más formal, yo puedo ya después ver con mi equipo, hay agendas, y si tengo tiempo y puedo hacerlo en mi agenda, créanme que lo voy a hacer con muchísimo gusto. Les mando un muy fuerte abrazo de corazón. Yo soy Ricardo Enríquez Duarte y nos vemos pronto.